Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hola familia Lighthouse, seguimos con nuestra serie Perseguidos, capítulo número 3. Vamos ya por el capítulo 3. Recordemos que estamos con nuestra base en Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a seguir hablando de esta serie maravillosa que nos ha abierto un poco los ojos a todo lo que está sucediendo en el mundo, Perseguidos. Y quisiera empezar este tiempo justamente hablando del primer mártir en ese libro de Hechos, en esa iglesia primitiva. Seguramente usted lo conoce, ha escuchado hablar o ha leído en la palabra sobre él y es Esteban. Según Hechos de los Apóstoles, se nos presenta a Esteban como un hombre fiel, como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno también de fe. Él era diácono, él ayudaba a los apóstoles en labores que ellos no podían hacer. Él fue uno de los 7 que eligieron para servir a la iglesia en ese tiempo, pero a pesar de que su labor no tenía tal vez para nosotros el nivel que tenían los apóstoles, él era un hombre que predicaba la palabra con denuedo, aún sabiendo que probablemente esto iba a generar que él mismo perdiera su vida por predicarla. No sabemos mucho de su vida personal, no sabemos si era casado, si tenía hijos, no se habla mucho en la palabra de él, pero de lo que sí se habla es de cómo él predicaba la palabra y cómo hacía milagros y prodigios cuando predicaba la palabra. Después de dar por allá en Hechos 7, si usted tiene ahí su palabra, por favor acompáñeme. En Hechos 7, él después de dar el tremendo discurso sobre toda la historia de Israel y sobre cómo Dios se movió en cada momento de la historia del pueblo de Dios, él es apedreado y quisiera que usted me acompañara y veamos cómo es la muerte de Esteban, Hechos 7, versículos 54 al 60, dice la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Allí es como nos relatan cómo muere Esteban apedreado, porque todo el pueblo estaba enfurecido, él estaba predicando la palabra, y pues se reconoce a Esteban como el primer mártir de la historia de la iglesia. Pero por otro lado, en nuestros tiempos actuales, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, quisiera compartirles un testimonio que está compartido en la página web de Puertas Abiertas y habla de una mujer cristiana de la tribu de Naga de Manipur, que queda en la India. Ella fue asesinada el pasado 15 de julio por extremistas hindúes del grupo Arambai Tengol. Esta agrupación radical de la tribu difundió por redes sociales el video en el que aparecen disparándole a esta creyente de 57 años que tenía problemas de salud mental. Este crimen es una consecuencia más del angustioso ciclo de violencia entre las comunidades de este lugar, en el que lleva inmerso el montañoso estado nororiental de Manipur desde hace casi 3 meses. En medio de ese prolongado conflicto, el 19 de julio se difundió por todo el país un inquietante video grabado el 4 de mayo en Kampopi. En él se reflejaba la difícil situación de 2 mujeres cristianas Kusikó que fueron exhibidas desnudas y violadas por hombres durante las revueltas de aquel mes. Aunque cientos de personas murieron brutalmente y miles fueron desplazadas perdiendo todo lo que tenían, no se habló de ello ni se actuó en consecuencia hasta que el video se hizo viral en las redes sociales.
Este video hizo que se llamara la atención del mundo entero y dio a conocer la realidad y la importancia del asunto. Y justamente eso es de lo que yo quisiera hablar en este momento. Y es de la importancia y la relevancia que tiene que hablemos en nuestras iglesias de la persecución que aún hoy en día se está viviendo. Se vivió en los tiempos, de hecho, desde los apóstoles. De hecho, ninguno de los apóstoles, solamente Juan, se dice según los historiadores que murió de muerte natural. Todos los demás murieron como mártires. Necesitamos aprender, necesitamos saber, necesitamos traer conciencia a la iglesia acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque no sucedió solamente en ese tiempo. Hoy día está sucediendo, están sucediendo cosas tremendas en contra de los cristianos alrededor del mundo. Ojo con estas estadísticas que están también allí en la página de Puertas Abiertas. Dice que en 2023 al menos 10.000 iglesias cerraron en China. La mayoría de ellas eran iglesias en casa, pero las iglesias oficiales también están bajo una presión tremenda. Las nuevas normas que requieren allí en China que las iglesias exhiban carteles con la siguiente inscripción: ama el Partido Comunista, ama el país, ama la religión. Es decir, que un pastor que tiene una iglesia en China necesariamente debe tener esta inscripción en sus paredes. Es una historia muy triste de nuestros hermanos cristianos. En 2023, la cifra promedio de cristianos asesinados por su fe fue de 13 al día. 4.998 cristianos asesinados, casi 15.000 propiedades cristianas atacadas, más de 290.000 familias de cristianos desplazados, más de 365 millones de cristianos, equivalente a 1 de cada 7, sufren altos niveles de persecución por su fe, y la persecución está adoptando una peligrosa inclinación hacia la violencia en los países mencionados en la lista mundial de la persecución, que videos atrás ya les compartimos esa lista. Los ataques contra iglesias y propiedades cristianas se dispararon en el 2023, ya que más cristianos que nunca sufrieron ataques violentos. Ahora miremos la radiografía de nuestras iglesias en Occidente. Iglesias tal vez con tanta comodidad que eso nos ha hecho perder ese primer amor, con tanta comodidad que nos ha hecho una iglesia dormida, una iglesia apagada, una iglesia poco avivada. Por eso necesitamos hoy día, necesitamos urgentemente traer un despertar a la iglesia, mis amados. Dice la palabra en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Después de que muere Esteban, la palabra se expande, porque la persecución, lo vimos en videos pasados, uno de los propósitos de la persecución es que la palabra, el evangelio, se expanda a otros lugares. Pero tengamos claro qué es persecución. Persecución, todos sabemos que los cristianos y todo ser humano tiene diferentes tipos de sufrimientos, pero eso no es persecución. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, no estamos hablando o no nos estamos refiriendo al sufrimiento en general. No significa esto que el sufrimiento no tenga validez, no. Pero justamente esta página en la que hemos establecido este estudio, Puertas Abiertas, define la persecución cristiana como todo acto de hostilidad que se experimenta como resultado de identificarse con Jesucristo. Pero ¿cómo debemos nosotros los cristianos responder ante la persecución? Dos maneras, mis amados. La primera, necesitamos traer conciencia a nuestras iglesias. Necesitamos traer conciencia a nuestras familias. Necesitamos traer conciencia a nuestras sociedades, a nuestros estados gubernamentales, a nuestros países. Necesitamos que la gente entienda que estamos siendo perseguidos. En medio de tanta inclusión de la que se habla hoy en día, los cristianos estamos siendo realmente excluidos. Necesitamos traer a presencia, sacar a flote lo que está sufriendo no solamente quizá la iglesia oriental, sino también lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos. Como leyes, normas cada vez se están levantando más para oponerse a que podamos nosotros predicar el evangelio. Creo yo que ya es tiempo de levantarnos como iglesia. Hemos visto moveres maravillosos. Justamente esta semana acabamos de ver una marcha multitudinal en toda Colombia defendiendo el nombre de Cristo y de la iglesia.
Eso es lo que necesitamos hacer, pero necesitamos tomar conciencia, porque la segunda cosa a la que debemos responder nosotros a esa iglesia perseguida es con oración. Cada vez que tenemos oportunidad de hablar con misioneros o de escuchar pastores que están en esos lugares predicando tan difíciles y tan complejos, ellos su primer pedido, el primer pedido que ellos hacen más allá de algo material, siempre es oración. Siempre es oración. Ellos siempre están pidiendo, por favor, oren por nosotros. Oren para que tengamos el denuedo. Oren para que tengamos la fuerza. Necesitamos orar por esa iglesia, amados. Acá mismo en Colombia, nuestras tribus, nuestros pueblos indígenas están conociendo el Evangelio, pero ellos mismos están siendo perseguidos por su propio pueblo. Ellos necesitan oración, ellos necesitan manos que vayan y evangelicen y ayuden a pastores, pastores que están tal vez hoy a punto de cerrar las puertas de su iglesia por persecución, porque tienen tanta necesidad, porque están agotados, porque el estrés que manejan son de niveles altísimos. Nosotros estamos para responder esas necesidades. La iglesia en Latinoamérica, la iglesia de Occidente, que todavía, gracias a Dios, tenemos tantas libertades, estamos llamados a apoyar a esos hermanos, a no ser indiferentes. Valdría incluso la pena que toda iglesia, que todo ser humano, que todo cristiano, que todo hijo de Dios un día pudiera hacer una misión a esos lugares tan complejos, a vivir de primera mano los conflictos que ellos viven, a vivir de primera mano el sufrimiento, el dolor, a poder aconsejar, porque es una de las necesidades que pastores, líderes y hermanos están teniendo en estos lugares de persecución. Y no nos vayamos tan lejos, mis amados, en la misma Colombia. Nuestros pueblos indígenas están necesitando misioneros, están necesitando personas que sin importar el dinero quieran hacer las cosas con excelencia para el Señor, pero sobre todo que haya una carga, un dolor en el corazón por aquellos que están perdiendo a sus padres, a sus hijos, sus iglesias, sus comunidades que están siendo desplazadas solamente por proclamar una fe en Cristo, por proclamar esa fe, por mantenerse allí. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son ellos, mis amados, pero también bienaventurados seremos nosotros, porque un día la persecución va a llegar quizá de esa misma manera. Todos sabemos cómo están creciendo en Colombia y en nuestros países, en esta región latinoamericana, grupos islámicos, musulmanes de diferentes religiones que probablemente lleguen en algún momento a hacer persecución al cristianismo y nosotros tenemos que estar preparados. Oración y concientización. Oración y concientización, mis amados. Es lo que estamos necesitando. Bienaventurados los que serán perseguidos, pero termino con 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tú y yo seremos perseguidos. Por eso es importante que hoy apoyemos esa iglesia que ya está siendo perseguida, que ya está viviendo una tribulación tremenda, fuerte, difícil, que apoyemos con misiones, con oración, con dinero, con provisión, con orar por ellos, con bendecirlos de alguna manera, con bendecir esas naciones, que el Señor y el Espíritu Santo nos den la sabiduría, nos den la manera de poder apoyar tanto misionero que está allí pasando tiempos difíciles. Amados, esta serie de perseguidos es para eso, es para que nosotros dejemos de dormir, para que nosotros nos levantemos como iglesia en nuestras ciudades latinoamericanas, en nuestros países latinoamericanos, pero mirando lo que ya está sucediendo y probablemente muy pronto, más antes de lo que nos imaginamos, lo estemos viviendo nosotros. Preparémonos para esto, preparémonos. Yo siento que el Señor nos dice, preparémonos, estemos firmes, arraigados para poder soportar lo que pueda venir de cualquier lugar, de las leyes, del mismo Satanás, del mundo, de la sociedad. Amados, el mensaje es claro, oración y conciencia con los que tienes alrededor, con tus prójimos, con los que estás cercano, que puedas cada semana estar orando por una nación perseguida, por ese listado de esas naciones altamente peligrosas para compartir el Evangelio, donde justamente Colombia es una de ellas. Ciudades y naciones peligrosas, pero que hay personas que se levantan firmes.
Es necesario hacerlo, es necesario despertar, es necesario traer conciencia, porque dice la palabra que bienaventurados, doblemente felices, esos somos, esos seremos. Ayudemos, bendigamos y no nos quedemos callados ante la injusticia por compartir nuestra fe. Nos vemos en una próxima entrega de esta serie Perseguidos. Cada vez se pone más interesante. Un abrazo gigante. Bendiciones.